Bueno, pues muy bien, ahorita ya se está compartiendo pantalla y vamos a ir analizando estas partes en las que quedamos. Si recuerdan, pues teníamos aquí esta parte que tiene que ver con la velocidad o la ecuación de velocidad, que si vemos la ecuación de arriba y la de abajo, pues es la misma, no tiene ninguna diferencia, nada más aquí no sé por qué se me fue de pegarla dos veces. Sin embargo, la que sí tiene importancia es esta de abajo, que es la función de esfuerzo cortante. Esta ecuación que encerramos aquí, ya dijimos la clase pasada que es una ecuación generalizada, de la cual nosotros vamos a estar tratando para poder implementar lo que sería esta, ¿cómo decirlo? Esta ecuación donde necesitamos pues la derivada de la velocidad con respecto a y. ¿Qué vamos a derivar? Vamos a derivar esto. A esto lo vamos a derivar con respecto a y. Entonces vamos a derivar todo esto con respecto a y, que pues aquí podemos analizar y al final de cuentas nos va a dar como resultado esto que vemos aquí, que es rho por g por el seno de teta y todo eso por h menos y. Entonces, con eso es con lo que obtendremos la derivada, o más bien esa es la derivada que obtendremos, y gracias a eso vamos a implementarlo en lo que sería esta parte de la ecuación. ¿Por qué ahí desaparece mu? Pues porque aquí lo tenemos multiplicando. Entonces, de esa forma es como hacemos que desaparezca mu, por eso ya no lo vemos aquí del lado derecho. Y la derivada de todo esto, pues ya sabemos que pues tenemos que hacer la derivada de cada uno de los términos que tenemos ahí con respecto a lo que sería esa y. Entonces, de esa forma es como estamos llegando a lo que sería este resultado. Entonces, si vamos a derivar y, pues recuerden que es aquí, no tenemos que restarle 1, ya la 0 pues sabemos que es 1, como su exponente, pues digo, su potencia es 1, pues aquí queda h simplemente. De este lado, pues tendríamos 2 entre 2, pues queda como 1, y al cuadrado menos 1, pues es y a la 1. Entonces, por eso es que queda todo este término. Mu, ya saben, se cancela con esta otra mu. Y aquí tendríamos ya entonces lo que resultaría de tau. Entonces, se fijan, es algo sencillo. Simplemente tenemos que resolver primero para lo que es la velocidad, derivar la velocidad y finalmente pues integrarlo en la ecuación que vemos aquí. No tiene mayor problema. Pero ahora, cuando vemos otro término que es el flujo volumétrico, ahí sí vamos a tener un cambio. Pero primero vayan poniendo aquí lo que es la función de esfuerzo cortante. De todas formas, les anoto aquí la derivada. La derivada de esto, déjenme les borro aquí, es igual a mu, bueno, nada más la derivada, así la mu, a rho por g por el seno de teta entre mu, y ahora sí, tenemos aquí que sería h menos y esto es la derivada, la que vamos a colocar en este lugar. Y ya de ahí, pues sale todo esto que vemos aquí. Entonces, ahí tienen para anotar lo que hicimos de procedimiento, que simplemente es a partir de la ecuación de velocidad, es derivar y esa derivada integrarla a la ecuación de función de esfuerzo cortante. Entonces, eso es ahorita lo simple que vamos a hacer, pero vamos a poner otras cosas que son pues los caudales y demás para poder hacer los cálculos. Entonces, ahorita vayan haciendo lo que es su apunte sobre esta parte que es la función de esfuerzo cortante, que recuerden, esta ecuación que ven aquí con marcatextos siempre va a ser la misma. Lo que va a cambiar va a ser la derivada.
¿Cómo van? ¿Alguna duda hasta ahorita? Muy bien. En cuanto terminen, díganme para continuar con el ejercicio. No te preocupes, Carla, no hay problema. De todas formas, ya sabes que está grabando la clase para que puedas revisarla. Excelente, Areli. Pues ya ahorita entonces tenemos
lo que es el perfil de velocidad, la ecuación de velocidad y finalmente tenemos ya lo que es la función de esfuerzo cortante, que es lo que observamos aquí. ¿Qué más vamos a obtener? Pues podemos obtener más datos, como es el caso de lo que sería el flujo volumétrico o el caudal, como queramos llamarlo, que en este caso, ¿qué es lo que vamos a estar midiendo? Recuerden que nosotros estábamos acostumbrados a tener lo que era el caudal, que era igual a una velocidad por una área determinada. En este caso, ¿qué es lo que cambia? Pues va a haber un cambio en cuanto a esa área o el cambio de la velocidad con respecto a esa área, por así decirlo, pero va a ser aquí de una forma integral. Entonces, pues vamos a tener que se va a realizar esto por medio de lo que sería la sustitución de esta derivada de la área por sus componentes que estamos planteando aquí, B por dy. Entonces, en ese caso, pues vamos a tener esta parte donde se define una, por así decirlo, una constante que es B, que va a ser un valor en cuanto a el ancho, ¿sí? Esto vamos a tener que ponerlo y vamos a tener también lo que sería un alto. Ese alto, recuerden que tiene que ver con el área en donde estamos tomando, que sería el área transversal. Si lo manejáramos como área transversal, pues sería como ver una tubería rectangular. Entonces, en este caso, tendríamos B y tendríamos lo que llamaríamos Y, que esa Y máxima, pues sería H. Entonces, en este caso, es como vamos a realizar esa integral que vemos. Tenemos ya lo que es la información de la velocidad, que recuerden, es esta. Esta es nuestra velocidad que vamos a usar para resolver los problemas. Y por lo tanto, eso lo vamos a integrar en esta parte, que esto que vemos aquí es esa velocidad. Mientras que pues lo que quedaría sería la distancia B por dy. Entonces, al integrar todo, tendríamos dos puntos cuando vale 0 y cuando vale h esta y. Entonces, al momento de que vamos a evaluar, tendríamos ya la solución de la integral como ρ por g por el seno de teta por b, que b termina siendo una constante también, entre mu por h por y cuadrada entre 2 menos y cúbica entre 6. ¿Esto dónde resulta? Pues recuerden que resulta de la integral de esta parte. Entonces vamos a evaluar desde 0 hasta h, lo cual pues nos dará los siguientes resultados. Si evaluamos todo en 0, pues recuerden que y vale 0, esto vale 0 y esto otro vale 0, por lo tanto todo vale 0. Y ahora, si y vale h, pues esto sería h cuadrada por h, pues tendríamos aquí esta h cúbica. Y en este otro lado también tendríamos h cúbica. Entonces, se está haciendo una resta, lo que cambia de aquí, pues son los denominadores y por lo tanto esto es lo que tenemos que buscar. Aquí se fijan, ya hacen la transformación y obtenemos finalmente para este ejemplo lo que sería ρ por g por el seno de teta por b entre mu, todo por h cúbica entre 3. Eso es a lo que estaríamos llegando y obtendríamos o lo obtendríamos a partir de este planteamiento. Entonces, este sería el resultado para lo que conocemos como flujo volumétrico o el caudal, que sería esa Q, pero esto recuerden que es específico. ¿Por qué? Porque la velocidad es específica para este sistema. Entonces, ¿qué más podemos obtener? Pues podemos obtener también la velocidad promedio. ¿Por qué es diferente la velocidad promedio a esta velocidad que tenemos aquí y que manejábamos en esta diapositiva anterior? Esta la vamos a llamar como velocidad
específica. ¿Por qué velocidad específica? Porque aquí estamos determinando la velocidad en una altura dada. ¿Por qué no decimos con respecto al tiempo? Porque estamos hablando de un flujo estable o estado estacionario. Por eso no nos interesa el tiempo. Pero lo que sí nos interesa es esa altura. Por eso es que tenemos a esta y entre paréntesis. Si cambia de altura, cambia la velocidad. Por lo tanto, aquí vamos a tener una velocidad promedio a diferencia de la velocidad específica, que estaba determinada por la altura a la cual nos estábamos manejando. Si yo escojo este punto, la velocidad va a ser muy diferente a que si yo lo escojo este otro punto. Por lo tanto, ¿qué significa esta velocidad promedio? Pues es la velocidad que en promedio todo este alto, por así decirlo, tiene una velocidad media, por así decirlo. ¿Y esta cómo se termina? Pues se termina de la siguiente forma, que me dice velocidad promedio es igual al caudal entre esta área determinada. Pero como yo sé que el área está determinada por esto, que sería el ejemplo de una tubería rectangular, pues yo sé que este caudal va a dividirse entre B por la altura H. Entonces, simplemente voy a sustituir esos datos y voy a dividir este caudal que tengo aquí entre B por H. Y si vemos, aquí tengo B y aquí tengo H, entonces me quedaría de la siguiente forma, que sería ρ por G por el seno de teta entre mu por H cuadrada entre 3. Entonces, se fijan, aquí pues ya se fue B y se fue H. Estas dos, bueno, no se fue H totalmente, pero sí se redujo la potencia. Ya no vemos 3, vemos 2 y B desaparece. Entonces, esta es la forma en la cual vamos a encontrar la velocidad promedio por medio de los datos que ya obtuvimos, que sería el caudal, así como pues el alto y el ancho. Y eso sería como obtendríamos velocidad promedio y flujo volumétrico. Entonces, hasta aquí no se tengan alguna duda en cuanto a la resolución. ¿Qué es lo más importante de aquí? Esta ecuación que vemos aquí, esta que también estamos observando, pero aquí recuerden, el área la estamos seccionando, por así decirlo, o descomponiendo, porque sabemos que sería el caso de una tubería rectangular. Si fuera otro tipo de tubería, una circular, deberíamos de usar para esa área otra definición donde tendríamos pues R y otras cosas. Para el caudal, ya saben, siempre van a ser estas ecuaciones que vamos a necesitar. Para lo que es la velocidad promedio, siempre vamos a ocupar estas. ¿Y por qué no subrayo esto? Por lo mismo, porque el área puede cambiar. El área puede ser que se trate de una tubería circular o de otro tipo de figura donde su área cambia. Entonces, estas son las ecuaciones más importantes que ustedes van a notar. Y en cuanto a todo lo demás de la resolución, esto y esto, pues ya son específicos para nuestro sistema. Entonces, de aquí hagan este apunte. Ya tenemos todo esto que estamos tratando y pues podemos seguir trabajando. Aquí, si se fijan, es cómo se resolvió, que tendríamos que transformar todo a doceavos. Tendríamos 6h cúbica menos 2h cúbica, y todo eso pues nos queda simplificado como 4 doceavos de h cúbica, que esto pues termina siendo 1/3 de h cúbica, y eso es la respuesta que vemos aquí. Entonces, ya tenemos aquí la solución. Bueno, más bien sería aquí, porque aquí es donde se empieza a resolver, pero eso sería la resolución de las fracciones y también de lo que es el caudal. Entonces, si no tienen ninguna pregunta, pues a hacer sus apuntes. Si tienen alguna pregunta, pues díganmela.
Si cuando estén ahorita pasando todas las cosas les surge la pregunta, también háganmela por favor para poder saber en qué tienen dudas.
Muy bien, Luis. Ahorita nada más que terminen tus compañeros y continuamos con lo que es estos ejercicios de la ecuación de Navier-Stokes. Entonces, aquí recuerden muy bien la diferencia entre velocidad promedio y lo que sería velocidad específica, que es el otro caso de la ecuación que sacamos a partir del perfil de velocidades. Esta es en sí lo que los diferencia, porque una velocidad específica que surge del perfil de velocidades nos habla sobre una altura que vamos a tener en el fluido. Mientras que pues, la velocidad promedio es un promedio de las velocidades que lleva ese fluido en toda su altura. Excelente, Aarón. Entonces, vamos a checar, pues, lo siguiente, que es la parte de lo que estaríamos hablando como ecuaciones para determinar el espesor de la capa en términos de flujo volumétrico. Aquí, pues lo que estamos viendo es simplemente las ecuaciones de lo que sería caudal y velocidad promedio, pero de ellas vamos a aislar o vamos a despejar lo que es la altura máxima. ¿Cómo vamos a hacer esto? Pues es muy, muy sencillo. Simplemente lo que vamos a hacer es manejar en esta parte lo que sería un despeje a partir de esta ecuación de caudal. Vamos a tomar en cuenta pues ciertos parámetros para poder determinar lo que tenemos como este despeje. Vamos viendo aquí, ejemplo, tenemos el caudal y necesitamos H. ¿Qué vamos a hacer? Simplemente pues pasamos al otro lado Q por mu entre rho por G por el seno de teta, todo eso multiplicado por B. Entonces, ¿esto cómo quedaría? Pues quedaría igual a, ese 3 de una vez lo vamos a pasar y quedaría H cúbica. Entonces, simplemente aquí, si se fijan, es ese despeje el que estoy presentando, como tenemos la ecuación para esa altura, que sería la raíz cúbica de, aquí me faltó ese 3, de lo que sería este término. Entonces, no me sale ese 3, pero aquí sabemos que es cúbica. Entonces, cualquiera de las dos es lo mismo y simplemente así podremos obtener esa altura del fluido, teniendo simplemente su viscosidad, el caudal que está teniendo y pues si sabemos la densidad, la gravedad, el ángulo de la inclinación y finalmente lo que es el ancho de esta superficie inclinada o de este plano inclinado. Esa es la forma en la que llevaríamos. Como les digo, simplemente es despejar de este caudal. Aún así también pues podríamos despejarlo a partir de esta velocidad promedio. Y de esta velocidad promedio, ¿cómo quedaría? Pues simplemente en esta ecuación dada. ¿Sí? Las dos serían igual. Ah, perdón, aquí no es cúbica, aquí sí es cuadrada. Me había ido por esta h cúbica, aquí es h cuadrada, por eso es que es el cambio. Pero esta ecuación es el despeje de la velocidad media. Entonces, fijan, son parecidas, pero tienen ese factor en que uno es raíz cuadrada y la otra se trata de una raíz cúbica. Aquí, fíjense, es el mismo despeje, simplemente vamos a tener 3 por la velocidad promedio y después tendríamos por mu
entre rho por G por el seno de teta. Entonces, aquí se fijan, no aparece B porque en el término de velocidad no aparece, ya que estamos dividiendo el caudal entre B. Pero de ahí en más, todo el término del despeje pues se hace de la forma que ya lo conocemos. Pero ¿a qué se refiere esto de lo que es el espesor de la capa? Recuerden que si nosotros dejamos un fluido que recorra una superficie, creará una capa en la cual pues ese fluido va a estar teniendo un efecto de lo que es la viscosidad y la fricción, por así decirlo. Y de esto pues podemos basar también a lo que ya habíamos visto de las capas límite, que también puede ser visualizado de esta forma. Pero aquí lo que vamos a ver es qué tanto va a formar una capa, un fluido, al estar fluyendo, valga la redundancia. Pero esto pues ya nos indica qué tanta altura va a obtener este fluido. ¿Por qué? Porque en el ejercicio, si se fijan, nunca nos dicen qué altura va a tener, pero si nos dieran datos de lo que es su viscosidad, su densidad, la gravedad, pues ya la sabemos, el ángulo de inclinación o el ancho, podríamos ya obtener esta información. Inclusive si solamente tenemos la velocidad, la viscosidad, la densidad y pues el ángulo, podemos obtener estos datos. Entonces, de estas ecuaciones, inclusive podríamos hacer una igualdad y obtener los datos que no contiene un lado u otro, que sería el ancho de lo que es el plano inclinado. Así como también el caudal, pero siempre y cuando pues tengamos algo de información en alguno de los dos lados. Entonces, estas son las ecuaciones más sobresalientes de lo que es nuestro ejercicio, pero recuerden, estas ecuaciones son específicas también para nuestro sistema. Otros sistemas que sean, ejemplo, en vertical, en lugar de inclinaciones, pues tendrán ecuaciones distintas a estas. ¿Por qué? Porque recuerden que la gravedad está afectando de forma distinta, el ángulo también está afectando de forma distinta. Entonces, aquí es donde se vuelven específicas las ecuaciones. Bueno, desde antes ya veíamos que eran específicas las ecuaciones de Navier-Stokes para cada parte del sistema, para cada tipo de sistema. Entonces, aquí esto es específico para ese plano inclinado con una inclinación teta, donde la gravedad pues está afectando de una forma que vamos a tener la gravedad por el seno de teta y tendremos también que no hay una fricción en la parte superior, ya que no tenemos una placa superior. Entonces, aquí es donde pues acabamos este problema y tenemos ya las ecuaciones para determinar el espesor, tenemos las ecuaciones para la velocidad promedio, así como para el flujo volumétrico, además pues de esfuerzo cortante, perfiles de velocidad y ecuaciones de velocidad. Entonces, aquí hagan sus apuntes y de verdad, si tienen alguna duda, díganme y la tratamos de corregir.
Luis, el 1/3 sí sale de la altura cúbica. Recuerda que pues vamos a aplicar la raíz a la altura cúbica para poder eliminarlo, pero por lo tanto, como es una igualdad, tenemos que aplicar raíz cúbica también a lo que es la parte derecha. Pero sí, de ahí sale. No, aquí cuando es cuadrada es en esta parte de la velocidad. Aquí tenemos esta velocidad si es cuadrada, digo, perdón, esta altura si es cuadrada y por eso está influyendo aquí como raíz cuadrada, que le voy a poner su 2. Y aquí tenemos altura cúbica, esa es la diferencia entre la velocidad y el caudal. Y por lo tanto, aquí estamos teniendo esa raíz cúbica y aquí estamos teniendo una raíz cuadrada. Esa es la diferencia, Luis. Sí, sí, por eso les pongo ahí y ahorita la flechita para que no se confundan.
Excelente, entonces ya está esta parte en la cual pues vamos a ver otros ejemplos de lo que es la ecuación de Navier-Stokes. Ya ahorita como revisamos, ya vimos aquellas cosas que vamos a tomar en cuenta o suposiciones que íbamos a hacer acerca de lo que era el tipo de flujo, que era un flujo estable, flujo incompresible, donde no existía un flujo en Z, por lo tanto esta W también era cero, y la derivada de con respecto a Z, pues también la íbamos a despreciar. El flujo se desarrollaba solamente en X, por lo tanto, en este caso, en Y no íbamos a tener una velocidad, pero sí vamos a tener un efecto de la velocidad en, como más bien con respecto a lo que era la altura. Entonces, vamos checando lo que sería este otro ejemplo, que es la ecuación de Navier-Stokes, pero ahora aplicado a lo que sería un cilindro o coordenadas cilíndricas. Entonces, aquí vamos a tomar muchas cosas en cuenta. Nos dice, un líquido viscoso llena el espacio anular entre los cilindros concéntricos verticales. Entonces ya nos está especificando aquí que es vertical, que son dos cilindros, uno que se encuentra dentro del otro, y pues el cilindro interior está estacionario, o sea que no tiene movimiento. El cilindro exterior gira a velocidad constante y el flujo es laminar. Entonces, aquí ya sabemos varias cosas o tenemos mucha información sobre lo que será estos movimientos y la interacción de los cilindros en cuanto a lo que es el fluido. Y dice, simplifique las ecuaciones de continuidad, Navier-Stokes y esfuerzo cortante. Entonces aquí ya nos está nombrando qué cosas vamos a tomar en cuenta. Para modelar este campo de flujo, obtenga expresiones para perfil de velocidades del líquido y la distribución del esfuerzo cortante. Compare el esfuerzo cortante en la superficie del cilindro interno con el calculado a partir de una aproximación planar. ¿Qué quiere decir esto de aproximación planar? Imaginemos que pues el espacio es pequeño, por así decirlo, entre los cilindros y por lo tanto el efecto que tiene es el mismo que si tuviéramos dos placas, una que es fija y la superior que está en movimiento. Entonces, esa sería la asumir un perfil de velocidad lineal o lo que sería en este caso, estábamos en la aproximación planar. Y dice, obtenida al desenvolver el anillo en un plano y asumir un perfil de velocidades lineales a través del espacio, que era eso que les mencionaba. Ya no tenemos esta curva o ese espacio que está formando los dos cilindros concéntricos, sino lo que tendríamos es esto, donde esta está fija, ya sabemos, y la de arriba tiene un movimiento dado. Y dice, determinen la razón de los radios de los cilindros para los cuales la aproximación planar predice el esfuerzo cortante correcto en la superficie del cilindro interno dentro del 1%. Esto se oye así como que un poco difícil, pero lo que tenemos que hacer es saber mediante qué razones de radio, acuérdense que es la división, esa razón, en la cual vamos a poder aplicar esta suposición de que en el caso de calcularlo para lo que sería una aproximación planar, va a calcularse bien lo que sería el movimiento en forma de cilindros concéntricos. Y nos dice que en esto, pues tiene que predecirse el esfuerzo cortante correcto dentro del 1%. Entonces, ahorita vamos a ver cómo vamos a lograr todo eso, pero lo importante de aquí es que veamos cómo a partir de todo este planteamiento vamos a obtener lo que serían los pasos, como paso A, pues la de continuidad, la ecuación de continuidad,
y de Navier-Stokes simplificadas para este sistema. El paso B, dentro de todo lo que nos dice aquí, pues es obtener el perfil de velocidades de ese espacio anular, o sea, cómo se va a comportar ese líquido entre los dos cilindros concéntricos. Como punto C, la distribución del esfuerzo cortante en el espacio anular, o sea que vamos a ver cómo va a estar haciendo un efecto esa viscosidad. Después, el esfuerzo cortante en la superficie del cilindro interior. Aquí es diferente lo que es distribución del esfuerzo cortante y el esfuerzo cortante, ahorita lo vamos a ver. La comparación de la aproximación planar para el esfuerzo cortante en el espacio entre los cilindros y finalmente la relación de radios. Entonces, ahorita es que anoten todo este enunciado, que es el que vamos a utilizar para resolver lo que sería la ecuación de Navier-Stokes. También vamos a hacer suposiciones, que ahorita vamos a ver cómo vamos a empezar a tratar esas suposiciones. Y aquí, pues simplemente lo que les digo es que el flujo o el fluido va a viajar en forma de lo que sería el ángulo. Vamos a tener un efecto en R, pero en Z no lo vamos a tener, porque aquí no vemos que empiece a borbotear el agua o que se salga del cilindro. Entonces, la velocidad no se está dando en Z, pero ahorita vamos a ver esa parte. Entonces, escriban todo el enunciado y pongan también como esta parte de cada uno de las literales, porque son las que surgen a partir del enunciado. Y también, ahorita pues solamente estamos planteando el problema. No se preocupen si de repente ya no me entendieron en algún punto, ahorita lo vamos a ir desarrollando poco a poco.
Excelente, entonces pues vamos continuando con todo esto. Yo digo, bueno, más bien aquí pueden ver ustedes que es muy largo lo que es el enunciado, pero ahorita vamos a ver realmente pues cómo interpretar todo esto. Ya aquí en la parte de arriba pues nos está dando mucho significado a lo que es el tipo de flujo que vamos a tener y todo esto del movimiento. Entonces vamos checando y aquí vemos solamente lo que vamos a realizar, pero ahora vamos viendo todo esto que es en cuanto a la ecuación de continuidad y las ecuaciones Navier-Stokes. Aquí pues yo ya lo tengo rayado porque empecé a explicarlo, pero dejen y quito todo esto para que ustedes lo puedan observar bien. Permítanme, ahorita elimino todo eso que estamos viendo para que pues puedan comprender bien el cómo estamos realizando esa eliminación. Entonces, permítanme nada más que se quedó trabado. Ahí está. Entonces, aquí nos dice, encuentre la ecuación de continuidad y las ecuaciones Navier-Stokes. ¿Qué es lo que vamos a ver aquí? Pues vemos que alcanzamos a ver la parte de las ecuaciones Navier-Stokes y la ecuación de continuidad. Pero ya están con una línea. ¿Esa línea qué significa? Pues son estos supuestos que tenemos en la parte inferior. El primer supuesto que es el mismo que tomábamos en el ejemplo anterior y es el estado estacionario o steady flow, en el cual pues sabemos que la velocidad angular en este caso es constante, no hay cambio de velocidad. ¿Por qué? Porque ya en el enunciado no lo menciona. Entonces, al ser una velocidad constante y que no cambia con el tiempo, pues vamos a eliminar todos los términos de tiempo, este otro y este otro. Todo lo que tiene que ver con el tiempo, pues se va. Ya tenemos esa eliminación. Ahora, ¿qué más tenemos? Es un fluido incompresible o un flujo incompresible. Por lo tanto, su ρ es constante. Entonces, su ρ es constante. En este caso, pues vamos a dejar la existencia de ρ. Esta no va a cambiar. Ya entonces tenemos aquí ρ, ahí también. Y por lo tanto, esa parte, pues sabemos que no va a cambiar. Ahora, como punto 3, ¿qué nos dice? Dice que no hay variación en las propiedades en cuanto a la dirección Z, que es lo que comentamos hace rato. Así, aquí no se va a mover, nunca vamos a ver que el fluido se vaya para arriba y empiece a desbordarse. Por lo tanto, sí podemos tener desbordamiento en el caso de que el giro sea muy fuerte, pero no va a ser lo mismo que veamos que se empieza a tirar hacia los lados a que veamos que sale como fuente. Por lo tanto, aquí tenemos ese punto 3 que nos dice que no hay variación en lo que es Z. Y por lo tanto, al decirnos esto, pues empezamos a eliminar todo lo que respecta en cuanto a Z, pero lo que es la velocidad en Z, la derivada en Z, etcétera. Entonces, aquí vemos que tenemos velocidad en Z, aquí tenemos derivada la velocidad en Z. Esto pues también lo eliminamos, pero ahorita vamos a ver porque aquí hay algo que rige antes que esta suposición. Entonces, esta sí tiene que ver todo con Z, se elimina. Vamos viendo que esta también tiene que ver con Z, que la segunda derivada se elimina. Aquí esta también se elimina porque contiene la derivada con respecto a Z. Esta también tiene con respecto a Z. Esta también. Esta de igual forma. Entonces, todo lo que tiene que ver con la derivada con respecto a Z ya la eliminamos, que es ese punto 3 que nos está mencionando. Ahora el punto 4 dice que el flujo es simétrico en la circunferencia. Entonces, no hay variación en cuanto a θ o la derivada con respecto a θ. ¿Eso qué significa? Que si yo mido lo que es la velocidad aquí o la mido acá, va a ser la misma velocidad.
también si yo lo mido aquí en el centro y aquí otra vez con la misma R, aún así cambie el ángulo, va a ser lo mismo. Por lo tanto, en lo que sería el punto 4, pues eliminaríamos todo lo que depende de la derivada con respecto a teta, que es esto, y por lo tanto el término se va, esto todo se va, aquí vemos aquí también con respecto a teta y se va. ¿Qué más tenemos con respecto a teta? Tenemos tenemos todo esto, tenemos todo esto que también va con respecto a teta, esta última, esta también, esta de aquí que ya se nos estaba pasando, esta de acá y esta que me hacía falta. Déjenme ver si hay alguna más. No, creo que hasta ahorita es todo lo que teníamos con respecto a teta. Entonces, aquí ya hicimos esa eliminación, pero tenemos, a ver, perdón, ya aquí no me salió ese término número 5, que lo que vamos a hacer es que vamos a tener una variación, pero va a ser una variación de la velocidad con respecto a teta, bueno, más bien de la velocidad en teta con respecto a lo que es R. No estamos teniendo que de repente de aquí del cilindro interior salga hacia el cilindro exterior ese chorro de agua, o que tengamos, ejemplo, un aspersor. En este caso, como va a variar la velocidad, es con respecto a R, pero va a variar la velocidad de teta. Por lo tanto, todo lo que se vaya con respecto a R, ahí tenemos, bueno, no con respecto a R, sino la velocidad de R va a eliminarse. Entonces, aquí tenemos velocidad de R, pues lo eliminamos. Después nos vamos aquí, tenemos la velocidad en R, también la eliminamos. Aquí se fijan, no se va la derivada, pero pues por consiguiente todo este término se elimina porque está siendo multiplicado. Bueno, está siendo aplicado ahí a ese término que es el quinto. ¿Qué otra cosa vamos a tener? Pues vamos a tener también aquí que se incluye la velocidad en R, que es velocidad en R por la velocidad en teta, entonces todo eso se elimina. Aquí tenemos velocidad en R también, por lo tanto todo el término se elimina. Tenemos aquí también velocidad en R por fuera, por lo tanto todo el término se elimina. Aquí recuerden que este ya también está eliminado. Este se me ha olvidado eliminarlo, que es del 3, de la velocidad en Z. Y déjenme ver si me falta alguno por eliminar, que aquí no lo vemos. Pero estaríamos ahí eliminando todos los términos que dijimos que era con respecto a la velocidad en R. Y pues aquí vamos a tener los siguientes términos. Aquí vemos otro que es con respecto a un número que dice cero, perdón, y que nos viene como la gravedad. ¿En qué parte, Luis? Ah, esta parte. Ahorita vamos a ver por qué no se elimina. Ese sí queda. ¿Por qué? Porque lo que estamos teniendo es una variación, sí, de R con respecto a R, pero ahorita vamos a ver. Entonces, en este caso, lo que vamos a ver aquí es el hecho de la gravedad. Entonces, vamos a tener que la gravedad, pues, no afecta en teta, porque la gravedad no va con respecto al ángulo, va a tener, siempre y cuando tenga la misma altura, va a tener el mismo efecto la gravedad. En R tampoco afecta. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un recorrido que siempre y cuando está en la misma altura, pues tendrá el mismo efecto. Pero aquí es la cosa. Aquí tenemos la gravedad en Z, porque la gravedad en Z es la que nos importa en este caso. ¿Por qué? Porque se trata de una tubería vertical. Si se tratara de una horizontal, pues también tendría que ver en Z, pero sí tendría un efecto en R. Entonces, aquí es porque es una tubería vertical, por lo cual afecta solamente en Z. Sabemos que la gravedad pues solamente va hacia abajo y por ello no lo estamos tomando en cuenta ni en R ni en teta. Por esa razón es que permanece lo que llamamos
el término de ρ por g de z. La presión sí va a poder cambiar con respecto a z. También aquí, en este caso de que cambie con respecto a R, también puede haber cambios. Y pues este término ya dijimos que se iba a ir completo. En este caso sí queda mu por estas derivadas, que sería la derivada de R, R por la velocidad en θ con respecto a R, que multiplica 1 entre R, y todo eso se deriva también con respecto a R. Entonces, esos términos serían los que siguen teniéndose. Y se fijan, aquí es donde tenemos este término de 1 entre R por la derivada de R por la velocidad de R con respecto a R. Porque esta sí la tomamos. Aquí vamos viendo que estamos multiplicando la velocidad que tenemos en R con respecto al radio que forma. Y eso derivado con respecto a R, y 1 entre R, pues no tiene ningún efecto, es un 0. Entonces, en este caso, es por este hecho que estamos tomándolo, porque se vuelve un 0. Si vemos los otros términos, pues nos dicen cómo hay variación de la velocidad en z con respecto a z. Aquí no tenemos ninguna velocidad, porque sabemos que la velocidad en z ya es 0. Entonces, no va a haber variación de la velocidad en z conforme aumentamos esa altura. Esto no va a haber variación. Aquí de θ, conforme cambiamos θ, pues tampoco tenemos variación. Pero aquí vemos la interacción de R con su velocidad. Ahí vamos a tener un factor importante, porque está esta interacción de la velocidad con respecto a ese radio, y pues está teniendo un cambio con respecto al mismo radio. Entonces todo esto se vuelve redundante, por así decirlo, y el efecto del radio pues lo seguimos eliminando en esta parte, donde tenemos 1 entre R. Entonces esa permanece, y nos había faltado lo que es este término de tau, que ya sabemos que significa lo que es el esfuerzo cortante. Y el esfuerzo cortante pues estaría determinado por esta parte. Entonces, si se acuerdan, cada ecuación de las que vimos en Navier-Stokes tenían un esfuerzo cortante. Si regresamos, déjenme llegar a la parte de las ecuaciones. No, aquí no viene. De todas formas, déjenme buscar si tengo las imágenes donde vienen los esfuerzos cortantes para cada una de las geometrías, que pues aquí lo vemos para la geometría cartesiana, pues simplemente que estamos observando, donde tau pues es igual a mu por la derivada de la velocidad con respecto a y. Pero pues existen otras formas, como la que estamos observando ahorita, que nos presenta pues una ecuación de lo que es Navier-Stokes para ese componente, bueno, más bien esa parte de lo que es el esfuerzo cortante. Aquí se fijan, ya viene definido. Lo que estamos considerando son los términos que sí se aplican, aquellos que no, pues lo estamos eliminando. Y con esto, pues vamos al final de cuentas a obtener lo que sería la velocidad de θ, dividirla entre R, aplicar la derivada con respecto a R, y después multiplicarla por estos dos términos, que pues serían aquello que nos daría el esfuerzo cortante. Entonces, fijan, todo esto ya nos va liberando las ecuaciones principales, que pues tenemos aquí la de continuidad, que simplemente se queda con este término. Después el componente R pues estaría representado por menos ρ por la velocidad en θ al cuadrado entre R, que es igual a menos la derivada de la presión con respecto a R, que es estos términos que vemos aquí, menos la derivada de la presión con respecto a R, y ρ por la velocidad de θ al cuadrado entre R. Esos son los términos que pues veíamos aplicados. Aquí de repente ven esta BZ, pero recuerden que es del término
que está a un lado. Por lo tanto, eso se elimina todo. O sea, no tiene ninguna importancia para nosotros. Después, en el componente teta, nos dice que es igual a 0 por el lado izquierdo. Del derecho, pues tenemos mu por la derivada de r por la derivada de 1 entre r por la derivada de r, velocidad de r con respecto a r. Todo eso es lo que tenemos de este lado y simplemente lo que vamos a hacer es un pequeño despeje donde eliminamos mu. ¿Por qué? Porque lo vamos a pasar dividiendo y pues entre 0 se vuelve igual a 0. Entonces simplemente aquí nos quedan las derivadas, ya no tenemos ninguna constante que nos pueda hacer un efecto. Y en z, aquí es importante, nos queda, pues estos términos se eliminan y nos quedaría esta parte, que sería la derivada de la presión con respecto a z, que es igual a menos ρ por g de z. En este caso, como no tenemos ahora sí una variación en z, podemos eliminar este término, ya que como vemos aquí, la densidad y la gravedad pues están afectando y van a afectar dependiendo de la altura en la cual estemos hablando. Pero aquí pues no estamos teniendo la interacción de la misma temperatura para tomarlo en cuenta como lo que sería la presión hidrostática. Entonces, esos dos términos pues se vuelven en sí como una constante y la presión no vamos a ver un cambio aquí en Z. ¿Por qué? Porque vamos a considerar en este caso que, si se fijan, la estructura sería dP de Z es igual a menos ρ por G de Z. Y esto, al momento que integráramos, pues veríamos que es la presión por ρ por G por H, ¿no? Que es esa Z. Y esta sería la presión hidrostática. Pero si nosotros lo hacemos de una forma diferencial, por así decirlo, sería un espacio tan pequeño que pues no lo consideraríamos como un cambio. Por eso es que aquí se está eliminando ese componente Z. Sin embargo, pues podemos dejarlo en función para que quede esta altura cuando ya estemos hablando de una distancia significativa. Aquí en este caso simplemente lo hacen para facilitar el cálculo. Recuerden que la presión que nos da la presión hidrostática, G por H por, me faltó la ρ, esto es la presión hidrostática. Entonces, vamos a usar solamente estos dos términos, bueno, más bien estos tres términos, para poder llevar a cabo lo que sería toda nuestra ecuación y poder llegar a este punto. Aquí, si se fijan también, si tuviéramos un término que nos describiera esto que vemos aquí o que ya nos describiera la derivada de r por la velocidad de r con respecto a r y lo encontramos entre estos términos, lo podríamos eliminar. ¿Por qué? Porque la ecuación de continuidad ya no estaría diciendo que es igual a 0 y por lo tanto al final de cuentas podríamos eliminarlo. Pero en este caso se fijan, en todas las que sobran no vemos ese término y por lo tanto se queda simplemente como ecuación de continuidad. Entonces, aquí tendríamos al final de cuentas estas ecuaciones que les digo, esto queda como consideración, se puede o no se puede usar dependiendo de en qué términos estemos hablando. Entonces, una vez que tenemos eso, lo que debemos de hacer es llegar a realizar las integrales o las integraciones. Aquí recuerden que esto pues queda como la derivada, que es esta que terminábamos, 1 entre r por la derivada de r por la velocidad de r con respecto a r. Yo sé que los términos son de repente medio revoltosos. Y pues en este caso, ¿qué es lo que va o lo que vamos a hacer?
pues poner todos aquellos otros términos que tenemos, que es esta de segunda derivada y la parte de rho por la velocidad de teta al cuadrado es igual a la derivada de la presión con respecto a R. Aquí solamente están acomodadas y pues lo que tenemos que hacer es empezar a integrar. ¿Con cuál vamos a empezar a integrar? Con la que tenga mayor cantidad de derivadas. Aquí tenemos esta con 2 derivadas y vamos a empezar a integrarla. Entonces, la primera integral, pues sabemos que tenemos que hacer separación de variables de R por 0. La integramos y pues del lado derecho no nos queda más que la constante de integración, mientras que pues esto lo vamos a eliminar. Ahora, ya que tenemos 1 entre R, pues esta R pasa ahora multiplicando. Y tendríamos ya la derivada de R por la velocidad de teta con respecto a R, que es igual a la constante de integración 1 por R. Entonces, hacemos separación de variables, integramos ambos lados y obtendríamos R por la velocidad de teta, que es igual a la constante 1 por R al cuadrado entre 2 más la constante 2 de integración. Esto es lo que tendríamos y podemos aquí despejar la velocidad en teta. La velocidad en teta pues quedaría despejada de la siguiente forma, donde tendríamos la constante 1 por R entre 2 más la constante 2 entre R. Simplemente lo que hicimos fue pasar esta R dividiendo y afectando a ambos términos. Entonces, aquí ya tenemos lo que respecta a la velocidad de teta. Lo que necesitamos ahora hacer es llegar a lo que sería el despeje de esas constantes y la obtención de sus valores. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues lo vamos a hacer con las condiciones frontera o las condiciones de contorno. Entonces, en este caso, vamos a obtener la constante 1 y la constante 2 con estas condiciones. ¿Y cuáles son esas condiciones? Pues las que vamos a tomar en cuenta aquí, que es la velocidad de teta es 0 cuando R es igual a R1 y R1 es cuando esa R podríamos considerarla como 0 entre comillas porque estaríamos tomando que es R2 menos R1. Ahí estaríamos poniendo eso. Pero estamos considerando aquí R1 como la placa sin movimiento. Entonces, por eso es que tenemos una velocidad igual a 0. Sin embargo, para calcular ahora la velocidad de teta cuando R es la máxima, o sea que es la capa más superior que tenemos, que sería del segundo cilindro, tendríamos que esa velocidad pues se ve afectada y se ve llamada como omega por el radio 2. ¿Cuándo va a suceder esto? Cuando R es igual a R2. Entonces, con esta información vamos a empezar a sustituir aquí. Entonces, si decimos que la velocidad en teta es igual a 0, cuando R es igual a R1, pues vamos a colocar aquí C1 por R1 entre 2 más C2 por 1 entre R1. Ahí tenemos ese término. Ahora para R2, pues tendríamos omega por R2 es igual a C1 por R2 entre 2 más C2 entre R2. Aquí tendríamos esa parte de los términos que pues nos daría dos ecuaciones. Entonces, fijan, uno está en función de R1, otro está en función de R2. ¿Y cómo resolveríamos esto? Para resolverlo, pues vamos a checar, aquí es donde estamos ahorita. Estos dos términos son los que habíamos obtenido. Y se fijan, pues en ambos tenemos C1 y C2. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues despejar y sustituir los valores. Entonces, al despejar estos términos, C1 y C2, pues estaríamos obteniendo estos dos términos, lo que es el despeje para C1 y el despeje para C2, teniendo en cuenta R1 y R2.
Entonces, esta terminología es la que vamos a obtener para C1 y C2, que es la que tendremos que sustituir para obtener estas ecuaciones, porque recuerden que esto venía a partir de esta ecuación que encontrábamos. Velocidad de θ es igual a C1 por R entre 2 más C2 por 1 entre R. Entonces, lo que sustituimos es el valor de C2 y C1 y dejaríamos R entre 2 y 1 entre R para terminar con esta sustitución. Aquí vemos ya los efectos, aquí vemos el 1 entre R, aquí vemos el R, y finalmente al reacomodar y ver que son estos términos iguales, obtendríamos lo que es esa ecuación que sería la velocidad en θ es igual a omega por R1 entre 1 por R1 entre R2 al cuadrado y todo esto multiplicado por R entre R1 menos R1 entre R. Entonces, este término ya me está escribiendo la velocidad en θ. Entonces, ¿qué necesitaría yo para saber el perfil de velocidades? Pues simplemente derivar. Recuerden que es la derivada con respecto pues a una de los términos, que en este caso sería R, pues tendría que derivar todo con respecto a R y así obtendría el perfil de velocidades. Si me dice que nada más esto, en la ecuación de velocidad, ya saben, es esta la que necesito y no tendría que hacer nada más. Esa R que estoy tomando aquí en cuenta es la R que va a existir entre el radio 1, que es este término de aquí, y el radio 2, que es este otro término. Ahora, ya que tengo eso, ¿qué más voy a hacer? Pues voy a obtener lo que es la ecuación del esfuerzo cortante. Y esto, lo que a mí me interesa es esta parte donde voy a derivar a la velocidad de θ entre R. Entonces yo necesito esta ecuación de la velocidad de θ y dividirla toda entre R. Entonces, una vez que hago eso, estaría ya obteniendo lo que es la ecuación que necesito derivar. ¿Cómo se ve eso de dividirlo entre R? Pues simplemente aquí elimino esta R, queda como 1 y esta R queda como cuadrada. Entonces, ahora lo que tengo que hacer es derivar todo esto con respecto a R para obtener el término de omega por R1 entre 1 menos R1 entre R2 al cuadrado por, y aquí es donde queda esa parte que se va a derivar con respecto a R. Este término pues no tiene R, se elimina, pero este sí la tiene. Por lo tanto, recuerden que es R menos 2, que quedaría R menos 3, y multiplicaría por menos 2. Entonces, esto por menos R1 entre R3. Y este término ya simplemente es reacomodarlo para que quede bonito, por así decirlo, y podamos integrar ahora sí la solución. O sea, no vamos a integrarla, sino nada más acomodarla. Pero aquí, pues esta R que vemos aquí se va a multiplicar por este 1 entre R cúbica y pues nos quedaría simplemente R cuadrada y eliminaríamos esta R que vemos aquí para darnos como resultado mu por 2 omega R cuadrada R1 cuadrada entre 1 menos R1 entre R2 al cuadrado, que se multiplican todo eso por R al cuadrado. Entonces, ahí sería como obtendríamos ese resultado para lo que es el esfuerzo cortante, que recuerden, es específico para cada caso. Si habláramos que este es simplemente una tubería que donde está fluyendo agua, pues ahí cambiaría. No sería igual a la de cilindros concéntricos. Entonces, aquí ya es esta parte en donde nos vamos a quedar. De aquí que les voy a dejar, pues que hagan los apuntes hasta donde alcancen, no se preocupen.
Esta se supone que ya se las había subido. Si no las he subido, díganme y lo coloco porque según yo ya estaba en contenido semanal. Pero si no es así, no se preocupen. Ahorita lo reviso para ver por qué no aparece. Que es de la última clase, que fue la clase 17 del 20 de este mes. Entonces ahí pueden checarla, es esa presentación que se llama Navier Stocks y pues ahí pueden observar todo esto que estamos viendo. Simplemente lo que ahorita quería es que supieran cómo se empiezan a dar todos estos términos, cómo empezamos a obtener los resultados y pues de esa forma es como estamos resolviendo. Aquí entonces lo que hicimos pues es un despeje, despejamos aquí C1, que en este caso sería A menos C2 entre R1, y de aquí pues esto lo mandamos ahora a la inversa, que sería por 2 entre esta R1, y se fijan, en este caso pues ya tendríamos menos 2C2 entre R1 al cuadrado, y aquí tenemos todavía este término de C2, que es lo que tenemos que despejar de la otra ecuación para poder sustituirla, y al final pues tendríamos este término completo. Entonces así se va desarrollando, es la forma en la que estamos usando ambas ecuaciones, estamos haciendo un sistema de ecuaciones para poder resolver esto. Eso es lo que hace un poquito complejo la solución de lo que es Navier-Stokes, pero al final de cuentas, pues aquí es donde empezamos a utilizar todo esto que han aprendido durante la carrera en cuanto a matemáticas, en cuanto a físico-química, en cuanto a lo que vemos ahorita de fenómeno de transporte. Entonces, sí llega a ser complejo, pero más que nada tenemos que estar conscientes de por qué pasan las cosas. Aquí no es como en otras ecuaciones de que A más B es esto y siempre A va a ser esto y B va a ser esto. No, aquí cambia según, pues ahora sí, desde dónde se esté viendo el sistema y qué consideraciones se estén tomando en cuenta. Entonces, hasta aquí no tengan alguna duda. De todas formas, cualquier duda que tuvieran, recuerden, mándenme un mensaje y descarguen por favor esta presentación para que ahora sí vean cómo se estuvo desarrollando todo esto, que puedan hacerlo ustedes detenidamente en su cuaderno, los despejes. Y en este caso, no se preocupen, es algo que pues va como paso a paso de tomar en consideración todas estas